Para dar contexto a lo que vamos a predicar el día de hoy, te voy a pedir que leamos desde el 15 hasta el 30. Hemos estado en este texto ya 3 semanas, si no me equivoco. Y la realidad, hermanos, es que creo que tendríamos que estar mínimo 3 semanas más en este texto, porque es tan rico como toda la palabra de Dios. Pero este texto tiene tanta doctrina, hermanos, que es imposible poderlo predicar, pero trataremos de enfocarnos en la esencia del mensaje. Mateo 11, versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Perdón que insista en esto, pero para mí es un parteaguas en la vida de esta iglesia. Hace 3 años pregunté a la iglesia, estábamos en una reunión y les dije: definan en 1 minuto lo que es el evangelio. Podemos definir como cristianos en 1 minuto lo que es el evangelio. Y cuando yo vi la cara de todos los que estábamos aquí, que te aseguro que éramos más que los que estamos en este momento, todos, prácticamente todos, a excepción yo creo de 2 hermanos, 3 hermanos, todos pusieron cara de no sé. Hoy creo, hermanos, que por la gracia del Señor ya somos más de 3, que conocemos y podemos definir el evangelio en 1 minuto o más, y que podemos extendernos. Yo sé, hermano, que estamos siendo perfeccionados y que estamos conociendo la verdad y estamos siendo discipulados a través de la realidad bíblica. Pero hoy, hermanos, creo fielmente que hay mucho más hermanos hoy en esta iglesia que pueden definir qué es el evangelio en 1 minuto. Te lo aseguro. Y si no, terminando la reunión, pregúntale a tu hermano: a ver, dime en 1 minuto, ¿qué es el evangelio? Y te aseguro que muchos te van a decir que es realmente el evangelio. Ahora, vemos en la palabra de Dios varios resúmenes perfectos, magníficos acerca de lo que es el evangelio. La Biblia, desde la etapa inicial hasta la etapa final, habla de la realidad del evangelio de Cristo. Pero creo que en el momento de que Pablo habló a Timoteo en la primera epístola, hay un ejemplo hermoso y un resumen hermoso de lo que es el evangelio. Por favor, vete a primera Timoteo 1:15.
Si llegas, gloria a Dios, y si no, escúchame. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es un resumen del Evangelio. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, vino a salvar a una humanidad pecadora, vino a salvar a aquellos que creen en Él. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es tu testimonio, el Evangelio no es prosperidad, el Evangelio no es que te cambien el coche, el Evangelio no es que te salga el dinero por las orejas, el Evangelio es de que Cristo te salvó de tu pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. Tiempo antes nuestro Señor dijo que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él daría a los hombres un agua de vida eterna para que nunca tuvieran sed. Dijo que Él era el pan de vida y el que venía a Él y comía de Él nunca tendría hambre, y los que creen en Él nunca tendrían sed. Él los invitó a entrar por la puerta estrecha que era Él para encontrar la vida eterna. Él es el único camino de verdad. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Él es la luz del mundo, y el que anda en Él no andará en tinieblas. Él vino a salvar, a recuperar lo que se había perdido. Ese es el mensaje del Evangelio. Él es la resurrección y la vida, y los que creen en Él vivirán aunque mueran. Él lo dijo. Pero también Dios es impecable contra el pecado. Todo aquel que peca debe de morir. Todo aquel que desecha el Evangelio debe de morir. Pero también Dios es grande en misericordia, y a través de esta historia bíblica que estamos estudiando nos vamos a dar cuenta que Jesucristo, en este texto que acabamos de leer en Mateo 11, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo extiende la más maravillosa invitación a los pecadores. Es probablemente, hermanos, yo estaba con el dilema de cómo le pongo a la predicación, qué nombre le pongo, pero te aseguro que esas palabras, venid a mí, es la invitación que más reconoces y más identificas de la palabra de Dios. Por eso vamos a hablar de la invitación más gloriosa del Señor. Pero previamente, hermano, si lo quieres apuntar en Isaías 55, 1-3, Dios hizo una invitación al pueblo pecador para que se arrepintieran. A todos los sedientos, Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído, dice el profeta, y venid a mí, es la voz de Dios. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Venid a mí. ¿Te das cuenta? El Señor no ha regresado, hermanos. Cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, hermanos, ya no va a haber una invitación para arrepentimiento. Pero después de que Jesucristo les mete terror a esas ciudades impenitentes, como lo hemos estudiado, Corazín, Betsaida, Capernaum, que donde estuvo Jesucristo 3 años haciendo milagros, sanidades, predicando la palabra, y fueron indiferentes delante de Jesús, Jesucristo de inmediato va y recurre, hermano, al último recurso de la gracia de Dios. Pregúntale al de al lado, ¿cuál es el último recurso de la gracia de Dios? Para que se despierte. ¿Cuál es el último recurso de la gracia de Dios? Meterle terror a la gente, llenarlos de terror. Y Jesucristo, después de que les dijo, les toqué flauta,
les tocaron flauta, les invité a un evangelio de paz, me desecharon y luego vino y les tocaron una canción de luto y no se enlutaron. Vino Juan el Bautista, les dijo arrepiéntanse de sus pecados y prefirieron decir que eran endemoniados antes de reconocer su pecado. Ustedes, niños que desecharon el evangelio, que fueron indiferentes al evangelio, su tortura será peor en el infierno que los de un homosexual, violador. A veces no sé si te has pensado, híjole, en el infierno deberían estar cocinándose todos los políticos corruptos, ¿sí o no? En el infierno ojalá se los cocinen y hasta tronchen como palomitas, po, po, po. O sea, te estoy diciendo algo muy infantil. Pero a lo mejor tú piensas que los que merecen esa tortura del infierno, de quemarse en la ira de Dios, lo merecen los homosexuales, los violadores, las lesbianas, los corruptos, los mentirosos, los asesinos. Pero ¿sabes qué? Jesucristo les está diciendo a estas ciudades impenitentes, a estos niños que desecharon el evangelio, que escucharon la palabra pero no obedecieron la palabra, a estos religiosos que nada más venían domingo tras domingo a escuchar la Biblia pero no vivieron la Biblia, les dice: tu tortura será mayor que la de un homosexual, porque yo te prediqué, porque yo te confié mucho y me ignoraste. ¿Alguien le dio terror? Estar en el infierno por venir y escuchar y no hacer. ¿Y mi tortura sería, la tortura sería peor que la de un homosexual? Si a alguien le dio terror, en el último recurso de la gracia de Dios, Jesucristo dice: ven a mí. Porque te decía la semana pasada, los expertos en las novelas de terror, que no te estoy diciendo que leas cochinadas, ¿verdad?, saben que el terror puede causar dos cosas: o parálisis o huir desesperadamente para salvar la vida. Jesucristo sabe que después de meterles terror, extiende sus manos y dice: alguien que quiera correr para salvar su vida, no corras a la religión, no corras a otra cosa, no corras a tus santos, no corras al catolicismo, no corras a tu propia convicción o tus ideas humanas. Venid a mí. Yo soy el único que te puede salvar del infierno si te arrepientes de tus pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor. Las invitaciones están plagadas, hermano. En Apocalipsis 22, 17 te lo leo. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita. Siempre, hermanos, hasta que no regrese el Señor, va a haber invitaciones para que se arrepienta el impenitente, el pecador. Pero como te decía, no hay quizá una invitación más gloriosa y más popular entre los cristianos que esta: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Debemos de entender qué está diciendo el Señor. Esta es una invitación, es la invitación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús el autor de la salvación prometida. El autor de esta maravillosa invitación es el mismo Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es maravillosa. Antes había sido profetizado, pero ahora el mismo profetizado es el que está diciendo: ven a mí. Ahora, a través de esta maravillosa invitación, veremos tres aspectos que nos mostrarán el acto soberano de Dios en la salvación. Y eso nos provocará en nosotros un corazón humilde. Te lo vuelvo a leer. A través de esta invitación del Señor Jesucristo, veremos 5 aspectos que nos mostrarán el acto soberano de Dios en la salvación. Y esto provocará en nosotros un corazón humilde. No los vamos a poder ver hoy todos, hermanos, pero el primero que yo veo es reconocer la soberanía de Dios. El segundo es que Él es el que salva. El tercero, Él es el que da sabiduría. 4, Él es el que da fe. 5, Él es el que da arrepentimiento y descanso. 6, Él
es el que genera sumisión. Te lo voy adelantando, pero si tú eres salvo, no fue porque tú hiciste algo. Él lo hizo todo por su gracia en ti. Y lo vamos a ver. Y hermanos, para aquellos que creen que la salvación depende del hombre, ¿habrá alguno de nosotros que diga, yo soy salvo porque yo escogí a Dios? Yo un día, pastor, decidí ser cristiano. ¿Habrá alguno aquí? No levanten la mano, no lo quiero exhibir. ¿Habrá alguno todavía que no entienda el concepto de la Biblia, de la salvación, y que levante la mano y dice, yo escogí ser cristiano? Hermano, si tienes esa idea, escucha esta serie de predicaciones porque vamos a hablar de soteriología. ¿Qué es esto? La doctrina de la salvación. Y te darás cuenta que la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios y no interviene ningún acto humano para que te salves. Si tú eres salvo, es porque Dios hizo todo. Este pasaje es tremendo, hermanos. Primero, reconocer la sabiduría de Dios. Lo primero que vamos a ver, versículo 25, pon tus ojos ahí. Estamos en Mateo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Como te decía, lo que hizo el Señor Jesucristo fue meterle terror a estas personas que habían desechado el evangelio. Los sacudió con la verdad, fue honesto el Señor. Pero si te fijas la expresión en aquel tiempo, nos está dando ahí, hermano, una expresión que quiere decir realmente inmediatamente después. Inmediatamente después, o sea, después de que les dijo a estas ciudades donde Jesucristo estuvo presente, porque déjame decirte una cosa, si Jesús está presente en una ciudad, si Jesús está presente en una iglesia, si está presente la palabra de Dios en tu vida, es porque Jesús quiere un cambio en ti, en esa ciudad. Pero estas ciudades no cambiaron, fueron indiferentes, escucharon la palabra, pero no cambiaron. Y de inmediato, en aquel tiempo, o sea, inmediatamente después de que les dijo que se iban a ir al infierno y que su tortura sería peor que las de Sodoma, que las de Tiro y Sidón, de inmediato Jesucristo ve lo que hace. Versículo 25, en aquel tiempo, o sea, de inmediato, respondiendo Jesús dijo, uno diría, ¿responde a qué? A esa gente que lo ignoró, a esos niños inmaduros que les predicó el evangelio y que simple y sencillamente dijeron, sí, escucho, pero yo no voy a cambiar. Sí, escucho, pero yo voy a hacer mi santa voluntad. Ni tan santa. En ese momento, hermano, el Señor se dirige al Padre y le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Señor, porque eres el Señor del cielo y de la tierra. Ahora, respondiendo Jesús, ¿qué quiere decir esto? Esto es un modismo hebreo, hermano, que quiere decir hablando abiertamente. Fíjate qué bonito es entender las palabras en griego, entender los contextos, porque uno diría, bueno, respondiendo Jesús diría, pues ¿a quién le respondió? No, lo que pasa es que estaba haciendo el Señor una proclamación, una oración abierta para que lo escucharan todos. ¿Qué quiere decir? Que lo que está diciendo el Señor Jesús, esa invitación es una invitación universal. Porque no solamente el Señor vino a salvar a su pueblo, sino vino a salvar a todo aquel, en toda nación, de toda raza, que creyera en Él. Ahí lo que está diciendo el Señor es una invitación universal. El mensaje del evangelio es universal. No es para los judíos solamente, sino para aquellos que aceptan el mensaje, se humillan al mensaje y viven el mensaje del evangelio. Ahora Jesús deja de hablar con ellos y se refiere al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Observa esto, hermanos. Pon tus ojos en el final del versículo 25 y te pregunto. Ay, ya hasta me atoré. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Está deprimido el Señor porque lo desecharon.
está feliz. Jesús está triste, frustrado, argumentado con Dios por la reacción indiferente de estas personas. Ve, Padre, cómo me desecharon, yo soy tu hijo. Ve, no, te alabo, Padre, porque me desecharon. Te alabo, Padre. Hermano, cuando hay gratitud, hay alabanza. Cuando hay gratitud, hay alabanza. Y Jesucristo está agradecido con Dios porque estas ciudades lo habían desechado. Y le dice, gracias y te alabo porque tú eres el soberano Dios, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, en cualquier ámbito eres Dios, omnisciente, omnipresente. La salvación es un acto soberano de Dios. Y quiero que empieces a ver, ten esta idea en tu cabeza. La salvación es un acto soberano de Dios. Y Dios escoge y salva a los que quiere salvar conforme a su propósito. Eso enseña las Escrituras. La salvación es un acto soberano de Dios, no del hombre. Si una persona es salva, es porque Dios lo dispuso así. Eso es una realidad. Ahora ve la expresión, cómo se refiere Jesucristo a su Padre. Tú eres el Señor, ¿de dónde? Del cielo y de la tierra. Señor, el amo. Entendamos lo que quiera decir esta palabra, kurios en el griego. Recuerda, hermano, algo decía la otra vez nuestro hermano Israel Villanueva. ¿Cuántas veces has encontrado en el Nuevo Testamento la palabra Jehová? ¿No sabes? De tarea, por favor, la próxima semana te pones a escanear todo el Nuevo Testamento y buscas la palabra Jehová. Te voy a resumir el asunto, 0 veces. ¿Por qué? Porque cada vez que la Biblia habla y dice Señor, está diciendo Jehová, Elohim, Adonai, el amo, el mandamás. Y cuando dice la palabra de Dios, Jesucristo es el Señor, está diciendo Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Dios. Esa es una realidad contundente. Pero aquí se está recibiendo el Señor Jesucristo a nuestro Señor, a su Padre Celestial, y le está diciendo: tú eres Adonai, tú eres Elohim, tú eres el amo del cielo y de la tierra. Tu dominio está en todas partes porque tú eres el creador de todo lo que hay. Por eso, Señor, yo te alabo, dice el Señor Jesucristo. Te alabo porque estos pueblos me desecharon. Y tu decisión de no salvarlos fue soberana, justa y santa. En una ocasión hablaba con una hermana y me decía: es que yo estoy triste porque mis hijos no quieren rendirse a Cristo. Le digo: hermana, sigue orando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de tus hijos. Sigue orando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de tus hijos. Ahora, la pregunta, hermanas, yo sé que hay muchas mamás aquí que cómo oran por sus hijos inconversos. Y a lo mejor se amargan en el corazón porque dicen: es que, ¿por qué Dios no quiere salvar a mis hijos? Yo te pregunto una cosa, y fue la pregunta que le hice a la hermana: si Dios decidiera no salvar a tus hijos, ¿tú le alabarías? No. ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo que me dice que Dios no quiere salvar a mis hijos? No, eso me llena de tristeza. Hermana, Jesucristo se llenó de gozo y le agradeció porque lo habían desechado. Porque Jesús sabe perfectamente que todo acto soberano de salvación del Señor es conforme a su propósito. Cuando Dios salva a una persona o no salva a otra, deja de ver a las personas. Dios está haciendo su propósito. Eso lo vamos a ver a través de estas palabras, de estos pasajes. Cuando Dios no salva a alguien, ¿tú le das gracias a Dios por eso?
Debemos de llorar por los que no son salvos. Jesucristo lloró por Jerusalén, pero cuando estuvo delante de Dios, le dijo: gracias, Padre, porque tú le ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos y se lo revelaste a los niños, porque a ti así te agradó. Así. Debemos de llorar, pero en el momento de ver que unos desechan el evangelio y otros aceptan el evangelio, tenemos que ir delante de Dios a decirle: gracias, porque tú estás haciendo tu voluntad y tu voluntad realmente es santa. En esa actitud de Jesús tenemos que ver su confianza en el propósito soberano del Padre. Jesús sabía que nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Nadie. Jesús estaba agradecido, no estaba sorprendido, estaba agradecido porque el Padre estaba haciendo su propósito de salvar a algunos y a otros no. Jesús estaba lleno de reconocimiento a su Padre, pues Él estaba haciendo su bendita y soberana voluntad. Cuando tú predicas el evangelio debes de tener esa mente, en tu mente la soberanía de Dios, hermano. Tú predica el evangelio, predícalo exactamente. Saca resúmenes del evangelio, vive el evangelio, lleva el evangelio con tu propia vida, a tu familia. Diles: mira, el evangelio es que Cristo me salvó de mi pecado y Cristo quiere salvarte de tu pecado porque tú eres pecador, porque nadie es exento del pecado. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 lo dice. Tienes que ser exacto. Pero el hecho de que se salve o no se salve una persona no depende de tu predicación, sino depende de Dios. De repente hay hermanos que llegan y me dicen: aquí no hay llamado, pastor. No, entonces mal está haciendo usted, pastor, porque no los llama para recibir a Cristo y no cierran sus ojos. Porque, pastor, ¿por qué está haciendo eso? Hermanos, eso es creer que el hombre tiene que hacer algo para que la gente se salve. Yo no puedo hacer nada para que la gente se salve, porque la salvación es de Jehová. Y el que revela la verdad del evangelio es Dios, no el predicador. Yo tengo que predicarles la Biblia. Y si Dios decide convertir a una persona a través de esta predicación, es por el acto soberano de Él. No es que allá tienen más unción. La salvación es de Jehová, hermano, no depende de ti. No depende de ti. Tú apégate a lo que dice la Biblia. Es fácil alabar a Dios cuando uno ve a una persona que se le predica el evangelio y reacciona de una forma positiva y va a Cristo. Pero también nosotros tenemos que alabar al Señor cuando vemos que se le predica a una persona el evangelio y no quiere. Mi esposo no quiere, pastor. Gózate, porque Dios está haciendo su propósito. No él, no ella, no ellos. Dios está haciendo su propósito. De repente cuando predicas el evangelio no te sales con el cuestionamiento: ¿qué me faltó? Híjole, le prediqué pero no se convirtió. ¿Qué me faltó? ¿Qué tengo que hacer para que crean? Nada. Predicar con honestidad. Este es el evangelio, y si no te arrepientes ante eso, te vas a ir al infierno. Y las consecuencias de decirles el evangelio y las implicaciones por desechar el evangelio, se las tienes que decir. Y los resultados de que crean o no crean, eso es de Dios, porque Dios es el que decide revelar u oscurecer. Así que quítate de la cabeza, y hermanos, quitemos de la cabeza que la iglesia tiene que hacer algo para que la gente sea salva. Porque en eso, hermano, hay tantas herejías y tantas contradicciones dentro de la iglesia. Creen que para que la gente sea salva hay que hacer conciertos, que para que la gente sea salva hay que hacer, obras de teatro. Para que la gente sea salva hay que hacer, algo creativo para que la gente crea. La salvación no depende de una obra de teatro. La salvación no depende de la creatividad del hombre. La salvación es de Jehová, y lo dices desde el Antiguo Testamento.
Si tú eres salvo, no es porque tú seas mejor que los demás. Probablemente seas el peor de todos o la peor. Pero Dios tuvo a bien salvarte. Decisión de Él, no tuya. ¿Qué tienes que hacer? Predica el evangelio, da el mensaje correcto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Da el mensaje correcto. Después dile las implicaciones de lo que va a pasar si no se humillan delante del evangelio. Y si creen o no creen, pues ya es una cuestión del Señor. Y alaba al Señor por su decisión, porque Él está haciendo su voluntad. Jesús tenía una confianza inquebrantable en el Padre. Por eso, después de que haber sido desechado por esas ciudades impenitentes, donde hizo milagros, sanidades, donde los bendijo, y estos fueron indiferentes, Jesucristo, con la confianza que le tenía al Padre, empezó a alabarlo y a decirle: tú eres soberano y sabes lo que haces. Reconocer la soberanía de Dios. Después vamos a ver, segundo aspecto, Él es el que salva. Fíjate, ahora Jesús explica el motivo de su adoración al Padre en el verso 25, a la mitad. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? O sea, ¿quién es el que hace ver las realidades del evangelio? Dios, no el predicador. La causa de la adoración es la sabiduría soberana de Dios. Es lo que está adorando el Señor Jesucristo. Está adorando la sabiduría soberana de su Padre. Esa sabiduría esconde o descubre la verdad de la salvación. O sea, si una persona entiende la verdad de la salvación y va a Cristo, es porque el Padre lo deseó así. Y si una persona oye el evangelio, es más, hasta lo entiende. Sí, entiendo que me voy a ir al infierno, pero no importa. Yo sigo viviendo como quiero. Si esa persona está en esa actitud, es porque Dios no le quiso revelar. Y en esas dos, Dios está haciendo tanto su voluntad como su voluntad. De repente se me quedan viendo feo. Y más los hermanos que creen dicen: no, es que Dios no puede hacer eso. Imagínate esa injusticia que dices que Dios es el que decide. Entonces ¿yo qué tengo que hacer para mi salvación? Yo tengo que participar, yo tengo que recibirlo. No, hermano, lee la Biblia y te darás cuenta que la salvación es un acto soberano de Dios donde tú no tienes ninguna participación. Porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué fue lo que escondió el Señor? Se refiere al reino de Dios. Ese mensaje fue lo que llevó al Señor. Para eso vino, para dar el mensaje del Padre, el mensaje del reino. Invitó a la gente a que entraran al reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las verdades del reino. Pero sin embargo, Dios decidió que para esos impenitentes, soberbios, que se creían mejor que Dios, ocultarles la verdad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. ¿Pero a quién se los ocultó? Ve tu texto. A los sabios y ¿qué? Entendidos. Esto es un sarcasmo, hermano. Yo de repente creía que la forma de hablar sarcástica era no, ¿cómo crees que Jesucristo va a ser sarcástico? No, hermano, no hay pecado en el sarcasmo del Señor. Porque les está diciendo sarcásticamente la verdad. Y les está diciendo que ellos se justifican y que se creen sabios en su propia opinión. Tenían una sabiduría mundana. Imagínate, una sabiduría mundana que llegaba al punto de desechar a Dios. ¿Hasta dónde ha llegado el hombre en su sabiduría
y supuesto entendimiento, porque el Señor Jesucristo está diciendo eso, que con su propia capacidad intelectual ha llegado a negar que necesita salvación y que para salvación y que para llegar al cielo yo llegaré con mis propias obras y con mi propia mente. Sabios y entendidos. ¿Quién es inteligente? Ay, qué humildes. Levanten la mano, hermano. ¿Usted es inteligente? Yo reconozco mucha gente inteligente aquí. Veo uno por acá, otra por allá, otra hermana acá, otro hermano 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 acá. Entonces, ¿por qué eres inteligente? Te vas a ir al infierno, porque es lo que dice la palabra. No, hermanos. Dios no está juzgando la inteligencia humana. Dios está juzgando la inteligencia que es capaz de decir, no te necesito. Mi carrera, mi maestría, mis capacidades, es más, mi abolengo y mi sangre. No necesito de Dios. Yo puedo solo. ¿Y sabes por qué esa dureza en el corazón de esos soberbios que se creen mejor? Porque Dios lo decidió así. ¿Sabías que en el tiempo de la iglesia primitiva hubo un movimiento que le llamaban los gnósticos, que decían que para buscar a Dios, para conocer a Dios, era necesario hacer una introspección en el conocimiento humano? O sea, buscar el super yo, para que en el momento de que tú hicieras tu éxtasis interno, tu elevación espiritual, tu onda así de que yo descubra a Dios a través de mis experiencias espirituales, si primero me encuentro yo como ser humano, en ese momento voy a encontrar a Dios. Sabios y entendidos. ¿Y creerás que los gnósticos todavía están en las iglesias cristianas? Diciendo que pueden descubrir a Dios a través de su conocimiento, pero no a través de la Biblia. A través de experiencias espirituales elevadas, pero no a través de lo que dice la palabra de Dios. Hermano, las herejías se repiten. Es que, pastor, yo siento más a Dios cuando empieza la alabanza. Hasta como se me empieza a soltar la lengua y empiezo yo a hablar en otras lenguas y empiezo a sentir un éxtasis espiritual y empiezo como a sacudirme. Sabio y entendido. Pedro dijo que tenemos la revelación más exacta. Y la revelación más exacta de quién es Dios está en su palabra, no en otro lado. Estos sabios entendidos son tantos que formaban una ciudad, 3 ciudades. Eran personas religiosas. Eran religiosos, déjame decirte, religiosos ateos. Ahorita me quedo viendo a alguien, religiosos ateos. ¿Cómo religiosos ateos? Sí, ¿tú sabías que un religioso está tan lejos de Dios como un ateo? Porque un religioso cree que por sus velas, sus escapularios, un religioso cree que por sus estampas, un religioso cree que por sus veladoras, sus oraciones, sus imágenes, por ir todas las semanas a la iglesia o todos los fines de semana a la iglesia, los religiosos creen que por leer la Biblia ya son salvos. Y déjame decirte que esos están tan lejos como un ateo de Dios. Te lo digo con todo amor, pero éramos un puñado de religiosos. Eso éramos, tan lejos de Dios como un ateo. Creíamos que por nuestras buenas obras Dios nos iba a bendecir. Llegábamos al punto hasta de ordenarle a Dios porque yo era el ungido y me tenía que respaldar. Los religiosos escuchan la palabra, pero no la obedecen.
y acomoda la palabra para su propio propósito pecaminoso. Tanto el religioso como el ateo están lejos de Dios. La religión nunca acercará al hombre a Dios. El único camino, verdad y vida que nos lleva a Dios es Cristo, no la religión. No. Cristo es el único camino a Dios. ¿Cómo Dios esconde entonces estas cosas a estas personas? Es a través de su maldad, de su orgullo, que les impide ver la realidad de su pecado. Cuando una persona está orgullosa, llena de pecado, es algo que Dios está permitiendo para llenarlo de ceguera espiritual y no vea las verdades del Evangelio. Te pido por favor que vayas a 1 Corintios 2:9, y Pablo entendió este principio. Antes bien, como está escrito, escucha esto porque creo que también de repente andamos malinterpretando este texto. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. O sea, las cosas ocultas que solamente Dios puede revelar son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Dios no se lo va a revelar a soberbios y altivos, sino a niños. A niños. Hermanos, la verdad de Dios no puede ser entendida por medios empíricos, objetivos, a través de grandes mentes, sino a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo Dios lo dará a quien Él quiera. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Jesucristo está alabando al Señor porque los escondió, pero también porque los reveló. Ahora, hermanos, esto no se refiere a inteligencia, no, es a orgullo. Esto no se refiere a gente, hermanos, que tiene un nivel de capacidad intelectual, sino se refiere a gente que con ese nivel de capacidad intelectual llega a la osadía de rebelarse en contra de Dios. Estos son niños arrogantes que se les invitó a entrar al reino, se les tocó flauta y no bailaron, se les tocó canción de luto y no se entristecieron. Versículo 7, desecharon a Juan el Bautista y desecharon al mismo Hijo de Dios, desecharon al predicador que les habló con la verdad y desecharon al mismo Dios que les predicó con misericordia, por soberbios. Versículo 25 al final, pon tus ojos ahí. Mateo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Aquí tenemos un grupo de personas. Déjame decirte, hermano, que solamente hay dos tipos de personas en esta humanidad: los sabios y entendidos que desechan a Cristo y la realidad doctrinal de la palabra, y los niños, dice al final, y las revelaste, se las mostraste. ¿A los quién? ¿Qué dice ahí? Niños. ¿Qué niños? ¿Hay niños en la sala? Ya entendí a la cara, hermano. ¿Hay niños en la sala? Mira. ¿Cuántos años tienes? 11. Es una niña. Pero fíjate que la palabra que está utilizando nuestro Señor Jesucristo aquí no se refiere a niñas de 11. Nipios es la palabra en griego, y nipios son niños indefensos de pecho. Niños que no pueden hacer nada por sí solos. Niños que lo único que pueden hacer es pedir para que les den, porque no tienen ninguna capacidad para sacar adelante su vida. Dependen de que los ayuden. Y dice el Señor, de esos
es el reino de los cielos. De los nipios, de los niños espirituales indefensos, que no tienen orgullo, sino tienen necesidad, que reconocen su debilidad, que reconocen su flaqueza, no son orgullosos. ¿A dónde se va un nipio cuando muere? ¿A dónde se va un bebé cuando muere? Unos dirán al infierno. ¿Por qué? Pues porque no recibió a Cristo. Yo no vi que confesara a Cristo, yo no vi que hiciera profesión de fe. No, hermanos. En el segundo libro de Samuel, en 12:23, este teólogo profundo en la doctrina de Dios, llamado Rey David, el Rey David, en el momento de que su hijo muere, hace una confesión que nos hace mucha luz y nos da mucha luz acerca del destino de un niño cuando muere. Escucha esto, segunda de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Dice David, porque ¿podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que él iba al cielo por la gracia de Dios y sabía que su hijo inocente, que no tenía capacidad para elegir, se había ido al cielo. Dice, yo voy a él, o sea, yo voy a donde está ahorita mi hijo, en el cielo, en la presencia de Dios. Si un niño muere, hermanos, se va directamente a la presencia de Dios. Ahora, aclaro, cuando ese niño ya sabe seleccionar entre lo bueno y lo malo, ya conoce la realidad del evangelio, ya no son nipios. ¿A dónde se va una persona que tiene problemas mentales, que no tiene capacidad de elegir? Es un nipio, es un indefenso. Y déjame decirte que Dios se ha gozado siempre en defender a los indefensos y ayudarles. Pero a los soberbios y a los altivos que dicen que no necesitan de Dios, no les ayuda. Cuando un niño que no tiene la capacidad de elegir o una persona que tiene discapacidad mental muere, Cristo los salva, pues son totalmente indefensos. Por eso dijo el Señor en Mateo 18:3 y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos si no confiesas tu debilidad. Pero si crees que eres autosuficiente, Dios no te va a ayudar. Jesús salva a los que son como niños, que reconocen su total incapacidad de ser independientes, de poder elegir. Fíjate, ahí hay algo hermoso, hermanos. O sea, estos no pueden elegir, reconocieron que la salvación es de Jehová. Y lo único que pudieron hacer es llegar delante de Dios y decirle, sálvame, porque yo no puedo ni siquiera, ni tengo los recursos para poderme salvar. No tengo fe, no tengo ánimo, mi pecado me atora, todo, estoy imposibilitado de seguirte. Soy un niño que no puede, que necesita ayuda. Y esos son los que Dios les revela la verdad del evangelio. Te la revelaste a estos niños. Quizá un niño deja de serlo cuando ya no depende de ti. ¿Quién tiene hijos? Cuando dice ya no te necesito, de repente ya tienen 11 años y se les ocurre ya salirse de la casa. No, tú no. Ya no te necesito. Ahí nos vemos. Ya soy independiente. Ya puedo con mis propias uñas. Yo ya puedo tomar mis decisiones. Eso se oyen como Adán y Eva en el momento de que tomaron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo quiero tomar
mis propias decisiones y no necesito de Dios. Quizá esas personas dicen que tienen libre albedrío, pero déjame decirte que el libre albedrío en esos pecadores no existe, porque lo único que pueden escoger es pecar. Pero estos niños incapaces son todo lo contrario. Y déjame decirte que en el contexto estamos hablando de los escribas y fariseos, de los sacerdotes del templo, de esos rabinos que se creían autosuficientes, de esos religiosos que decían: no necesitamos a Cristo, nosotros nos podemos salvar por medio de nuestras propias obras. Estos creyentes eligieron su destino, el infierno, mas sin embargo, estos creyentes, estos niños, por gracia, Dios les reveló la verdad. Hermanos, en el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Estos niños espirituales son totalmente lo contrario a aquellos, así lo puse, disque cristianos, que declaran con poder, que pisan territorios, que secan antros, que tienen cartografía espiritual para ir y secar y declarar y atar al diablo y quién sabe qué tanto. Dime si un niño indefenso puede hacer eso. Pero estos ya son sabios en su propia opinión. Hermanos, qué hermosa y gloriosa es la vida de un niño espiritual. Este pasaje, hermanos, me recuerda a las bienaventuranzas. Por favor, para ir cerrando la idea, Mateo 5, 3, 5. O sea, niños indefensos. Pero el mismo Señor Jesucristo describió cómo se entraba al reino y está describiendo, en otras palabras, hablando de un bienaventurado, de un pobre, esa capacidad que solamente da Dios para entrar al reino. Mateo 5, 3. Bienaventurados los que, los pobres en espíritu, los que confiesan bancarrota espiritual en su vida, los que declaran que no son suficientes para salvación, que se han dado cuenta que su pecado los hunde, que no pueden, que son niños espirituales, que son pobres paupérrimos, que lo único que pueden hacer es extender la mano para pedir ayuda. Y si pasa eso, versículo 4, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Por su pecado, por arrepentimiento. Versículo 5, bienaventurados los que obedecen a Dios. Estos son los niños. Estos son los pobres espirituales que entrarán al reino. Estos son los niños indefensos que estarán en el reino, que ya están. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Y cuestiónalo. Pero ve la palabra, agradó. O sea, el Señor se gozó. Dios se goza y se agrada salvando pecadores. A Dios le gusta ayudar a los humildes, a los inhábiles, a los inútiles, a los quebrantados, a los arrepentidos. ¿Sabes por qué le gusta defenderlos? Porque Él, en su carácter, en su santidad y en su bondad, está dispuesto siempre a cuidar a los indefensos. Siempre Dios ha ayudado a los grupos vulnerables. Siempre. A las viudas, a los huérfanos, a los niños, a los humildes. Isaías 57:15. Quizá ya lo leíste. Recordémoslo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habitaré en la altura y la santidad
y con el quebrantado. Fíjate, yo habitaré, dice Jehová, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se goza, Dios se alegra ayudando a los humildes. Por eso dice el Señor Jesucristo: sí, Padre, porque tú te gozas ayudando a los humildes. Pero a los soberbios, aquí hay dos tipos de personas: los sabios y entendidos que no necesitan de Dios, y los niños indefensos y humildes que van a Él. En este contraste no está inteligente o el falto de inteligencia. En este contraste no está tampoco el inculto o la gente inculta, o el brillante lleno de carisma, o el sencillo que no brilla. No, no estamos hablando de eso, sino que en este contraste estamos hablando de gente que con su propia sabiduría, sus recursos y su religión, su filosofía, su forma de vida, su forma incluso de interpretar a Dios y sus logros humanos, sus buenas obras, hacen que desechen a Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio. ¿Sabes qué quiere decir necio? Gente desprovista de inteligencia y sabiduría. Pastores, que soy remenso. No se refiere a eso, se refiere a gente que es humilde y que dice que sin Dios no tiene nada. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es a ellos que Dios salva y se goza salvándolos. Sabes, así como en el mundo hay dos tipos de personas: los que desechan a Dios y los que buscan a Dios, los que necesitan de Dios. También hay dos tipos de religiones solamente. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y las que vengan. Pero ¿sabes qué? Solamente hay dos religiones en el mundo: la religión del mérito humano, que dice que con sus méritos llegará al cielo, y la religión del mérito de Dios. Ese es el cristianismo, la religión donde Dios es el que salva y no el hombre se autosalva. La gente popular, famosa, muy educada, con gran capacidad intelectual, rica, talentosa, que tienen carrera, que tienen maestrías, que tienen grandes negocios, que les va re bien en el negocio. No estoy diciendo, hermano, que esté mal, pero no sé si te ha pasado, son las personas que son duras para el evangelio, porque creen que con su carrera, que creen que con su fama, creen que con su popularidad ya lo tienen todo y desechan a Cristo. Son autosuficientes, es gente arrogante, con superioridad. ¿Tú has analizado si no tienes arrogancia o soberbia en ti? Porque déjame decirte que lo que estamos viendo aquí, en estas palabras del Señor Jesucristo, está diciendo que la soberanía, la elección es de Dios, y eso nos tiene que llevar a una actitud: humildad. No hay problema que tú seas inteligente, pero el problema es cuando tú crees que eres más inteligente que los demás. Eso ya es pecado. No hay problema de que tú estés guapa o guapo, pero cuando te crees más guapo que los demás o guapa, ese es el problema. No hay problema de que tengas dinero. El problema es que cuando crees que tú eres mejor porque tienes más dinero que los demás. Si hay arrogancia en una persona, ¿tú crees que pudo haber sido salvo? Hay que cuestionar eso.
A veces nos esmeramos por darles a nuestros hijos la mejor educación. Nos frustramos porque no entraron a la universidad. Estamos angustiados porque creemos que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es una escuela. Hermano, hace rato dimos un estudio de Génesis. Ya hablamos de la creación, de quién fue el creador de todo. Y no saben los ojos. Incluso una hermanita se acercó conmigo y dice, no sabe, todo lo que acaba de decir es contrario a lo que me enseñan en la escuela. Contrario totalmente. Y ahí andamos metiendo a nuestros hijos en escuelas, esmerándonos, gastando para que en estas escuelas los alejen cada día más de Dios. Y les conviertan un corazón arrogante, independiente, que no busca a Dios. Una vez este varón que está aquí sentado aquí enfrente dijo, bueno, así lo entendí, no sé si lo entendí bien, pero yo lo dije en mi corazón, prefiero un hijo burro, pero salvo. Prefiero un salvo que un intelectual que con su mente niegue a Dios. Tienes que analizar en tu vida si las cosas que haces no te están alejando de Dios cada día. Tú lo que tienes que hacer todos los días es que lo que haces te tiene que acercar más a Dios, porque eso es humilde delante de Él. Pero si tu estilo de vida, tus hobbies, tu trabajo, tu dinero, tu arrogancia, tu orgullo te está separando de Dios, ¿sabes qué? Yo alabo a mi Padre porque está cumpliendo su propósito. Pero si Él, haciendo su santa voluntad, ha tenido a bien y en su gracia y misericordia tener piedad de niños de pecho que no podían hacer nada por sí mismos, aún yo lo alabo porque Él está haciendo su propósito. Hermanos, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y tú has escuchado la verdad. Seamos humildes, pidámosle a Dios que nos dé eso. Porque lo escribo aquí. El amor es uno de los más grandes distintivos de un cristiano. El servicio es uno de los más grandes distintivos de un cristiano. Pero la humildad también es un gran distintivo de un buen cristiano. La humildad. Bienaventurados son los que levantaron la mano diciendo yo soy niño de pecho. Dios te conserve esa humildad. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos escucharla en esta mañana. Señor, tú eres soberano y algunos saldrán de aquí como si no hubiera pasado nada. Y habrán escuchado la verdad y simple y sencillamente les habrá entrado por un oído y les sale por el otro. Pero habrá otros que necesitaban esa palabra. Habrá otros, Señor, que quebrantaste con tus palabras, que rompiste con tus palabras, que los llenaste de temor con tus palabras. Pero esos, Padre, que tú a bien, Señor, en tu soberanía decidiste revelarles la verdad del Evangelio, la verdad del reino. Señor, a esos tú les dices en el siguiente versículo, venid a mí, porque yo sé que estás cargado y cansado. Yo te haré descansar, porque eres humilde. Y aprende más de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.